Vamos a hablar sobre el cuadro negro de Malevich, probablemente la obra de arte más discutida e incomprendida. Los historiadores del arte y los espectadores han debatido por más de un siglo, sin llegar a un consenso sobre qué hace especial al cuadro negro. Y hoy vamos a aclarar todo esto. Hay muchas interpretaciones diferentes del cuadro negro. Y que si es el primer píxel, un retrato sin persona, un abismo nocturno e incluso una televisión apagada. Pero por supuesto, todo eso es una tontería. El cuadrado está rodeado de numerosas leyendas y mitos, algunos creados por críticos de arte y, como veremos, por el mismo Malevich. Los aspectos más interesantes son: primero, ¿por qué los lados del cuadrado no son paralelos y no es un cuadrado real? Segundo, ¿por qué Malevich usó una mezcla de pinturas y no solo pigmento negro? Tercero, ¿qué significa la misteriosa imagen y la inscripción que se descubrieron recientemente debajo del cuadrado? Cuarto, ¿por qué Malevich pintó otros 3 cuadrados? Uno negro, uno rojo y uno blanco. Quinto, y lo más interesante, ¿por qué Malevich fechó su cuadrado 2 años antes de su creación? Al final de este video podrán responder todas estas preguntas por sí mismos. Entonces, Malevich creó su cuadrado en 1915. Fue una época muy interesante, realmente emblemática en la historia del arte, cuando los artistas experimentaban constantemente, buscaban algo propio, único, compitiendo entre sí y tratando de encontrar algo nuevo. ¿Qué creen que motiva a cualquier artista? El amor por el arte, un impulso irresistible de dibujar. Para algunos artistas es así, pero recordemos que los artistas son personas como nosotros. Y lo más importante para ellos es la fama, el reconocimiento. Los artistas son muy vanidosos y celosos del éxito de sus colegas. Es bueno ser considerado un artista talentoso, pero es mejor ser un genio. Pero lo más prestigioso y la cima de la carrera de cualquier artista es convertirse en el fundador de su propio estilo de pintura. Y ahora, un par de minutos de una historia previa muy importante para que entiendan lo que estaba pasando en el mundo del arte en el momento en que Malevich creó su cuadrado negro. Y para eso vamos a retroceder 50 años en el tiempo. Todo comenzó con Manet en 1872 cuando mostró al mundo la primera pintura impresionista, Impresión. Fue por esta obra que posteriormente se nombró el famoso movimiento en la pintura, el impresionismo, que revolucionó el mundo del arte por completo. ¿Qué inventó Manet? Observen. Hasta ese momento, la principal y casi única medida del talento de un pintor era su habilidad para representar los objetos en el cuadro de la manera más realista posible. La transparencia del agua, los pliegues de la tela, la suavidad de la piel, el brillo en una jarra y las emociones en el rostro eran simples y comprensibles. Si dibujas de manera parecida, entonces eres un maestro. Y entonces Manet declara que se pueden pintar cuadros de una manera completamente diferente. Puedes dar solo un par de pinceladas y cualquier espectador reconocerá lo que está representado. Es más, sentirá el estado de ánimo de la pintura. Los críticos, por supuesto, se burlan de Manet, pero la idea es tan buena que capta la atención de los artistas y ellos empiezan a experimentar. Y en los siguientes 20 años, el impresionismo se convierte en la corriente más brillante y de moda en la pintura, y Manet se convierte en un maestro en vida. Esto era inusual. Normalmente los artistas morían pobres y anónimos. Y comienza una competencia increíble entre los artistas para ver quién inventa el estilo más original de representar los objetos. ¿Quién será el próximo Manet? Y en los años siguientes aparecen decenas de estilos y corrientes. Si el impresionismo representa los objetos con pinceladas amplias, el puntillismo los descompone en puntos, el fauvismo hace los objetos planos y brillantes, y el primitivismo simplifica lo representado hasta casi dibujos infantiles. Durante estos experimentos, el arte se distancia progresivamente de la tradición de representar los objetos como son en la realidad. Los artistas, en cambio, compiten para ver cuánto pueden hacer que los objetos no se asemejen a sí mismos al representarlos. Y finalmente, en la década de 1910, unos años antes del cuadrado, aparece el cubismo, invento de Picasso. El cubismo proclama el siguiente paso audaz: atenta contra el propio objeto. Miren, esto es importante. Aquí se reconoce fácilmente el violín, aunque parece estar roto en algunas partes. Picasso realmente hacía eso, cortaba el violín y colgaba sus pedazos con hilos, y luego los dibujaba.
El cubismo no solo representa el objeto de manera estilísticamente original, sino que minimiza las características del objeto, dejando lo mínimo para que aún podamos reconocerlo. Y eso es un avance. Picasso se vuelve famoso en todo el mundo. Admiradores y seguidores vienen a verlo a París. Y por supuesto, cada artista en el mundo solo sueña con convertirse en el próximo Manet o Picasso. Y para eso hay que inventar su propia corriente en la pintura, su propio ismo. ¿Qué más se puede hacer si incluso el propio objeto ya ha sido diseccionado? Queda un pequeño pero muy audaz paso: deshacerse del propio objeto en la pintura. Pero hasta ahora ningún artista en el mundo se ha atrevido a hacerlo. Los artistas de aquella época dorada ni siquiera sospechaban que el arte pudiera ser carente de contenido o feo. Pero eso no durará mucho. ¿Y qué hay de Malevich? Hasta 1910. Malevich era poco conocido, por eso casi no quedan datos confiables sobre él. Apareció en público solo 7 años antes del cuadrado, y su desarrollo artístico habría quedado como un punto ciego. Pero ese vacío lo llenó el propio Malevich al final de su vida, escribiendo una autobiografía en la que se basan la mayoría de los expertos en arte. Es precisamente de ahí de donde obtienen la información, y nos cuentan seriamente sobre los rayos negros que supuestamente atravesaban el lienzo mientras se pintaba el cuadro negro. En su autobiografía, Malevich afirma que comenzó a participar en exposiciones desde 1898, 17 años antes del cuadro, aunque no se han encontrado pruebas documentales de ello. Sin embargo, hace poco se comprobó con certeza que varias obras impresionistas, fechadas por Malevich entre 1903 y 1905, y por supuesto mencionadas en su autobiografía, en realidad fueron pintadas por él al final de su vida. Es decir, vemos que Malevich realmente quería presentar la situación como si hubiera llegado a Moscú, ya siendo un artista maduro. Quería ocultar la falta de un camino creativo significativo. Por eso, quizás no deberíamos confiar en lo que Malevich escribió sobre sí mismo. Porque en realidad Malevich empieza a hacer intentos serios de convertirse en artista. Solo en 1905, 10 años antes de crear el cuadrado, mudándose a Moscú y ya teniendo 27 años, según los estándares de esa época, él ya era casi un anciano. Durante 4 años seguidos, Malevich intenta ingresar a la Escuela de Pintura de Moscú y las 4 veces reprueba el examen. En su autobiografía, Malevich escribirá que no fue aceptado por su edad, lo que plantea la pregunta lógica: ¿por qué? Después del primer fracaso, ¿hizo 3 intentos más? Después de todo, con cada año que pasaba, no se hacía más joven. Probablemente Malevich simplemente no fue considerado lo suficientemente talentoso. En el cuadro negro de ese tiempo, las cosas eran estrictas y era difícil convencer a un examinador. Desesperado por obtener una educación artística, comienza clases particulares con Rerberg. En 1907, ya en su taller, conoce a Larionov, una estrella de la vanguardia rusa. Este encuentro se convierte en su entrada al círculo artístico. Y en 1910, finalmente participa en su primera exposición importante, Ballet de Diamantes, con 3 cuadros imitativos al estilo de Matisse. En esta exposición participan maestros como Kandinsky, Falk, Kuprin y Larionov. Su fama también recae sobre Malevich, que en ese entonces aún era poco conocido. Para ese momento, Malevich ya tenía 32 años. Hay que decir que todos los contemporáneos que conocieron a Malevich coinciden en 2 cosas sobre él. Primero, era terriblemente analfabeto. Él mismo lo admitía, llamándose a sí mismo un ignorante de los libros. Y segundo, era muy vanidoso y desbordaba ideas, buscando su lugar en la pintura. Esto es lo que el propio Larionov escribe de manera algo condescendiente sobre el entonces Malevich. Su cultura general dejaba mucho que desear, y se puede decir que sus investigaciones teóricas eran pura inspiración instintiva. Apasionado y creativo, trabajaba sin descanso. Y pronto veremos que precisamente la iniciativa y la incansable energía de Malevich le ayudarán a lograr lo que desea. Durante los siguientes 3 años, Malevich intenta recuperar el tiempo perdido y salta de una corriente a otra. Prueba de todo: cubismo, primitivismo, fauvismo e incluso logra cierta fama. Sin embargo, siempre se mantiene en roles secundarios o terciarios, a la sombra de las verdaderas estrellas. Esto, por supuesto, no le agrada en absoluto al ambicioso Malevich. El futurismo llega oportunamente a Rusia desde Francia, el centro artístico mundial de la época.
Este movimiento unía a pintores, poetas, escritores y músicos que tenían la intención de derrocar todos los cánones clásicos de la creatividad y proclamar una nueva era en el mundo del arte. Estas ideas le quedan perfectas a Malevich, quien no logró alcanzar éxitos significativos en la pintura académica. Y en 1913, 2 años antes del cuadro negro, Malevich se convierte en uno de los organizadores del encuentro de futuristas de Rusia, en el que participan nada más 3 personas: el escritor Kruchenik, el compositor Matyushin y el propio artista Malevich. 3 compañeros del nuevo movimiento se reunieron en la casa de campo de Matyushin, bebieron y declararon el encuentro de una nueva era. En ese entonces, pocos en Rusia tomaban en serio a los futuristas, pero eso no le molestaba a Malevich, porque ahora podía llamarse a sí mismo el principal artista futurista de Rusia, aunque por ahora fuera el único. Y luego un momento muy importante: nuestros futuristas deciden hacerse notar lo más fuerte posible. Y en ese mismo año de 1913 comienzan a crear una ópera, se llama La Victoria sobre el Sol. La Victoria sobre el Sol se concibió como un manifiesto del nuevo arte, como un desafío a todo el viejo mundo y al mismo tiempo como la victoria del hombre sobre todo lo natural y lo habitual. Y ahora, atención, esto es lo más importante. ¿Qué es el símbolo de todo lo vivo en el planeta? El Sol. ¿Qué se puede oponer al círculo amarillo del Sol? El cuadrado negro, una combinación de color y forma que no existe en la naturaleza. De hecho, la ópera la escriben Matyushin y Kruchenik. Ellos tuvieron la idea del título y la contraposición. Malevich reproduce su idea en la escenografía, aunque aún de forma tímida y sin definir. Así es como se veía. Fue en ese momento cuando por primera vez surgió la idea del cuadrado negro. La ópera era monstruosa. En el escenario, con música chirriante, se recitaban pomposamente poemas sin sentido. Voy a dar un ejemplo e intentaré reproducir el tono con el que todo esto se leía para que lo entiendan con mayor precisión. Yo como perro y patitas blancas, una chuleta frita, papas muertas. El espacio es limitado, la imprenta debe guardar silencio, cha. Si intentas encontrarle algún sentido a esto, es completamente en vano. Los futuristas tenían una tarea distinta. Debían destacarse de la manera más fuerte y original posible, volverse virales, como se dice ahora. Por eso, la música no era música y los poemas, en esencia, no eran poemas. El diseño para esta ópera lo hizo Malevich. Sin embargo, el escándalo sí funcionó. La ópera no se convierte en un acontecimiento teatral, pero atrae suficiente atención hacia los futuristas. Comienzan a mencionarlos e invitarlos a eventos de arte. Finalmente, Malevich empieza a ser reconocido, aunque como parte de una corriente pequeña y marginal, visto más bien con curiosidad. Sin embargo, para Malevich eso no basta. Él no quiere ser una simple parte, anhela fervientemente crear su propio ismo y ser el protagonista. En 1914, Malevich proclama una nueva dirección en la pintura llamada februarismo y se declara a sí mismo como februarista. Este movimiento será breve, pero para nosotros sigue siendo un momento crucial. Miren, Malevich llama a la vaca y el violín trabajos de febrero. La elección del violín es un intento de competir con Picasso. Pero al no tener una idea tan poderosa como el cubismo, Malevich simplemente lleva la imagen al absurdo, añadiéndole una vaca. En la exposición de los futuristas Tranvía B en marzo de 1915, 3 meses antes de la aparición del cuadro negro, él exhibe una obra que se llamaba Composición con Mona Lisa. La elección de la Mona Lisa como obra maestra no es fortuita. Esta obra es legendaria, personifica todo el arte clásico. Además, en 1910, la Gioconda fue robada del Louvre y en ese momento todos hablaban de ella. Si aún no conocen esta increíble historia, asegúrense de ver mi video sobre el robo de la Mona Lisa del Louvre. Y toda esta búsqueda casi histérica y estos vaivenes acercan a Malevich paso a paso a su principal y único descubrimiento en la vida. Y en el verano de 1915, finalmente le llega la inspiración. Malevich está asombrado por la audacia y la concisión de su hallazgo. Pues ¿qué puede ser más revolucionario y novedoso que la forma pura, la absoluta ausencia de objetos? Nadie había hecho algo así antes. Nadie se le había acercado tanto. En ese momento, los abstraccionistas se acercaron a la idea de representar la ausencia de objetos naturales en el lienzo.
Vasily Kandinsky, nuestro compatriota, y el holandés Piet Mondrian, quien dio sus primeros pasos hacia su famoso estilo, por el cual incluso Yves Saint Laurent lanzaría una colección de ropa en los años 60. Pero ambos todavía intentan representar algo estético, con proporciones reconocibles de una composición equilibrada. En sus pinturas aún se puede reconocer un objeto, aunque con dificultad. Nadie antes de Malevich se atrevió a dar el último paso y renunciar al objeto reconocible en la pintura. El primero en dar ese paso es Malevich con su cuadrado negro. ¿Entiendes? Precisamente Malevich es el primero en dar ese paso desesperado y casi loco para su época, y rechaza cualquier objetividad en la pintura. Es en ese momento trascendental cuando comienza el arte moderno de la forma pura. Y al mismo tiempo es el rechazo del artista a buscar nuestra aprobación como espectadores. Y así a un artista que no es el más talentoso se le ocurre una idea genial. No deje pasar su oportunidad, no deje escapar a su pez dorado y haga todo correctamente. Y como sabemos, a Malevich no le faltaba vanidad ni energía. Y vean cómo va a luchar por su idea. Malevich empieza a inventar nombres para su estilo. Debe ser algo provocador, fuerte, absoluto, que destruya todo lo anterior. Y él inventa el nombre suprematismo. Si lo traducimos al ruso, sería algo así como lo mejorismo o superismo, algo supremo, lo mejor, lo más genial. Miren todos los nombres de la corriente. En la pintura se describía la técnica y el estilo. Impresionismo, pinceladas amplias, cubismo, formas rectangulares, puntillismo, puntos, fauvismo, colores salvajes, abstraccionismo, abstracción. Solo el suprematismo no nos dice nada sobre la pintura en sí. Con arrogancia proclama, soy el mejor de todos. Pero desde el punto de vista del marketing es un gran hallazgo. Entonces, ahora Malevich tiene el paquete completo. Hay una pintura, una idea y el nombre de su propio ismo y empieza a prepararse para el estreno de su hallazgo. A finales de 1915, en 6 meses se realizará una exhibición de futuristas con quienes él aún se vincula públicamente. Para entonces, el movimiento había florecido y absorbido a muchos representantes de la vanguardia rusa, todos en busca de sí mismos y nuevas ideas. Cada uno de ellos prepara algo propio para la exposición y espera que él sea la estrella del evento. Y como suele ocurrir en el ambiente celoso de los artistas, entre ellos comienza una competencia tácita. ¿Quién inventará algo así, algo único, que eclipse a todos los demás? Y Malevich se involucra con entusiasmo en esta competencia, de lo cual los demás artistas aún no sospechan. Ahora se reirán, pero de pronto Malevich nota que tiene un problema. La simplicidad y la concisión de su idea también tienen un lado negativo. El cuadro negro no cuesta nada copiarlo. Sí, cualquiera puede dibujar un cuadro negro. Y ese mismo pensamiento, que tan a menudo nos viene a la mente al ver el arte moderno, también se le ocurrió a Malevich, el primero de los artistas. Incluso un niño puede dibujar eso. Y ese pensamiento asusta mucho a Malevich, quien está muy preocupado. En esa época sin internet, la información se propagaba con lentitud. Por eso, Malevich desconoce lo que ocurre en Rusia y el mundo. ¿Y si alguien ya inventó el cuadrado negro? ¿Y si alguien ya le quitó la gloria de ser el descubridor? Ese escenario sería terrible para cualquier persona ambiciosa, y para Malevich se convierte simplemente en una obsesión. Por eso, todo el trabajo posterior Malevich lo hace literalmente con las cortinas cerradas, sin dejar entrar a nadie a su taller. Prepara otras 38 obras suprematistas, tratando de asegurarse todas las formas posibles. Así surgen el Círculo Negro, la Cruz Negra y otras composiciones suprematistas. Malevich teme entregar incluso la lista de nombres de las pinturas requerida para la exposición. Por eso, proporciona una lista con descripciones muy vagas de las pinturas, sin mencionar la palabra suprematismo, ni dar pistas sobre lo representado en cada obra. Así, como diría más tarde una de sus compañeras, Varvara Stepanova, artista teatral y esposa de Alexander Rodchenko, Malevich descubre el suprematismo, pero guarda silencio hasta la exposición, quiere sabotear la exposición y logra que se le llame la última futurista. Lo ayudan Puni y Punka. Con Malevich el ambiente se vuelve más tenso, se siente que ha encontrado algo, pero guarda silencio. Todos hacen todo lo posible por averiguar cómo llamará a sus obras. Y aquí hay otro episodio que ya menciona Jacobson.
Fui a ver a Malevich, almorzamos y luego ocurrió una escena que me sorprendió. Malevich tenía mucho miedo de que descubrieran lo que estaba haciendo de nuevo. Me contó muchas cosas, pero no se atrevía a mostrarme sus nuevas obras. Kruchionich en ese entonces hizo una broma diciendo que Malevich y Morgunov temían tanto la publicidad, temían tanto que sus secretos de invención fueran descubiertos y robados, que pintaban completamente a oscuras. Y entonces ocurre un terrible incidente. En septiembre de 1915, 3 meses antes de la exposición, Ivan Puni, amigo y compañero de Malevich, llegó inesperadamente al taller de Malevich y vio las pinturas de Malevich. Malevich no esperaba tal cosa. Y ahora Malevich tiene una tarea completamente opuesta. Una vez que la pintura fue vista, una vez que la idea salió del taller, Malevich tenía que asegurar su autoría lo más rápido posible, para que nadie pudiera copiar tan fácilmente una obra tan fácil de copiar y presentar la idea como propia. Él, en pánico, le escribe a Matyushin, el autor de los poemas para la ópera La Victoria sobre el Sol: «Querido Mikhail Vasilievich, caí como un pollo en la sopa. Estoy sentado, trabajando con mis obras colgadas. De pronto, Puni entra, indicando que las obras ya fueron vistas. Ahora, cueste lo que cueste, necesito publicar un folleto sobre mi trabajo y bautizarlo, y así proteger mis derechos de autor. Espero su consejo pronto. El 1 de diciembre es la inauguración de la exposición. Ayúdenme antes de que me vaya a la guerra. Esta es mi última presentación, Casimir». Y al lado hay una nota: «Rompa esta carta». Así nació el folleto De cubismo a suprematismo, el nuevo realismo pictórico que todos los expertos en arte llaman el manifiesto del arte moderno. Pero vemos que este manifiesto ni siquiera habría visto la luz si no fuera por la paranoia de Malevich. Matyushin publica el folleto con urgencia. A Matyushin no le gustó el suprematismo. En sus cartas criticaba a Malevich, pero este ni siquiera respondió a la misiva de su compañero y amigo. Además del folleto, Malevich planea una pequeña travesura en la exposición. Consigue el apoyo de varios compañeros e intenta convencer a otros futuristas de renombrar la exposición como la última futurista, astutamente con la intención de establecer el suprematismo como el asesino del futurismo. Los otros futuristas aún no lo entienden, pero Malevich es muy insistente y ellos aceptan. Pero en la exposición, Malevich tiene un gran rival, Tatlin. Él está preparando sus innovadores relieves abstractos tridimensionales, conocidos como contrarrelieves. Y Malevich intenta introducir en las condiciones de la exposición reglas que Tatlin no podría cumplir. Pero los colegas de Tatlin amenazan con retirarse de la muestra, y esta vez Malevich es derrotado. Al final, en noviembre de 1915, apenas un mes antes de la exposición, en una de las reuniones de artistas, Malevich finalmente anuncia su descubrimiento y lo explica. La reacción de los colegas es ambigua. Todos entienden que la idea es buena. De repente, tienen un competidor serio en la exposición, y él tiene todas las posibilidades de llevarse toda la atención. Y empieza la pelea. A Malevich le prohíben usar la palabra suprematismo en los títulos de sus cuadros y rechazan su propuesta de usarla en el nombre de la exposición. La participante más famosa, Exter, incluso se niega a participar en la exposición porque sus obras también son casi abstractas. Algunos cubistas también amenazan con retirarse de la exposición, pero finalmente no lo hacen. Más tarde, como una especie de protesta, colgarán en su exposición un cartel que dice «Sala de Profesionales de la Pintura», insinuando que Malevich es un aficionado. Pero si Malevich era aficionado en algo, definitivamente no era en el arte del marketing y la iniciativa. La exposición comienza y él simplemente estalla en actividad. Mientras los demás artistas cuelgan sus cuadros de manera estándar en las salas, Malevich hace todo lo posible para que lo noten. En primer lugar, como le prohibieron usar el suprematismo en los materiales publicitarios oficiales de la exposición, unas horas antes de la inauguración, pinta a mano varios carteles grandes y los cuelga directamente en su sala. En ellos está escrito «Suprematismo de la pintura». No solo suprematismo, sino suprematismo de la pintura, es decir, la cima de la pintura. En segundo lugar, Malevich no cuelga su cuadrado en la pared, sino en la esquina roja, como solo se colgaban los íconos, insinuando la divinidad de su obra. En la Rusia muy religiosa de aquel entonces, lo que hizo fue casi un escándalo sin precedentes.
En tercer lugar, mientras otros artistas esperan pasivamente a críticos y público, Malevich corre por la exposición, reparte un folleto escrito por Matyushin y prácticamente arrastra a la gente a su sala, alejándolos de los competidores. Además, en la entrada de la exposición está su amigo Puni, repartiendo folletos y guiando a la gente directamente a la sala de Malevich, ignorando las obras de otros artistas. La audacia es una segunda felicidad, pero hay que envidiar esa iniciativa y determinación. Como resultado, Malevich lo logra todo. Malevich entiende que el ruido generado por los visitantes, críticos y periódicos es más importante que la opinión de los críticos, aunque hablen de él de diferentes maneras. Lo principal es asegurar tu autoría y sonar lo más fuerte posible. No soy un imitador de la naturaleza, soy un creador de lo nuevo, dice Malevich. No es muy modesto, pero no esperamos otra cosa de él. Soy el apóstol de nuevos conceptos en el arte y el cirujano de la mente, sentado en el trono del orgullo creativo, y declaro a la academia como un establo de filisteos. ¿Cómo podría ser de otra forma si la academia jamás aceptó a Malevich? Sin embargo, los críticos reciben su idea con frialdad. Un crítico muy famoso, Alexander Benua, escribe en el periódico Rech en enero de 1916. Sin número, pero en una esquina, muy arriba, casi bajo el techo, en un lugar sagrado, está colgada la obra del señor Malevich. Este es uno de los actos de autoafirmación de ese principio, que lleva por nombre la abominación de la desolación, y que se jacta de que a través del orgullo, la arrogancia y el desprecio por todo lo amoroso y tierno, llevará a todos a la ruina. Las palabras de Benoit pueden considerarse proféticas, porque precisamente el cuadrado negro se convirtió en esa caja de Pandora que abrió el camino al arte, que ya no tenía que ser ni bello ni siquiera comprensible para nosotros, el espectador común y sin experiencia. Les compartiré más detalles sobre lo ocurrido tras la exposición. A pesar de la belleza de la idea y el alboroto que armó Malevich, la comunidad profesional no aceptó sus ideas durante mucho tiempo. Eran demasiado radicales. Pero 2 años después, en 1917, estalló la revolución y Malevich resultó ser perfecto para la máquina de propaganda, un genio no reconocido de la nueva ola, luchando contra la rigidez del viejo mundo. Por suerte, el hermano de Malevich, Mstislav, era un pez gordo entre los bolcheviques, y Malevich, aunque no simpatizaba mucho con los bolcheviques, entiende que puede aprovechar la situación. Consigue un alto cargo en el Ministerio de Arte, y en un abrir y cerrar de ojos se vuelve muy influyente. Malevich utiliza toda su influencia para desarrollar el suprematismo. Crea una escuela, obtiene discípulos, publica un periódico y gradualmente gana el respeto de sus colegas. Solo en 1929, 14 años después de la creación del Cuadrado Negro, Malevich recibe reconocimiento internacional. Se lleva a cabo su exposición en Berlín y el mundo entero conoce a Malevich. Al final de su vida, Malevich abandonará el suprematismo y volverá al impresionismo. Fue en ese momento cuando Malevich pintó varios cuadros que fechó entre 1903 y 1905, intentando crear una imagen más atractiva de su trayectoria. Malevich murió en 1935 y sus seguidores le organizaron un funeral lujoso en un ataúd con forma de cruz suprematista. Como pueden ver, incluso con su muerte, el artista hizo un espectáculo. El suprematismo muere junto con él sin recibir una continuación significativa. Pero cumplió con su tarea, se expresó de manera muy clara y precisa y cambió para siempre el mundo del arte. ¿Para bien o para mal? A esta pregunta volveremos una y otra vez. Bueno, ahora que ya conocen toda la historia completa, estoy seguro de que no les será difícil encontrar por sí mismos las respuestas a los enigmas de los que hablamos al principio de este video. Intentémoslo. ¿Por qué el cuadrado negro no es cuadrado y sus lados no son paralelos? Veamos la situación desde la perspectiva de Malevich. Él creó el cuadrado negro y teme que lo imiten. Pero, ¿cómo hacer único un cuadrado? Por definición, todos los cuadrados tienen sus lados iguales. La única manera es hacer que no sea un cuadrado. Y hay millones de opciones de rectángulos. Solo entonces un posible ladrón de ideas no podrá decir que es una simple coincidencia. La falta de cuadratura del cuadrado negro probablemente sea un intento de proteger los derechos de autor de su idea. A favor de esto también está el título original de la pintura, Cuadrilátero Suprematista Negro. Así fue como Malevich la llamó al principio y la renombró después, cuando su autoría ya era incuestionable. ¿Por qué Malevich usó una mezcla de pinturas en la obra en lugar de simplemente pigmento negro?
Y de nuevo, si volvemos a lo que temía y anhelaba Malevich, la respuesta se vuelve obvia para nosotros. El pigmento negro es igual en cualquier pintura. Pero Malevich necesitaba a toda costa hacer un cuadrado negro único, así que añade una segunda capa de protección contra la copia, una mezcla de pinturas única. Además, es un gesto muy acertado. Malevich como si mezclara todas las pinturas de la pintura académica y las convirtiera en un cuadrado negro. El siguiente misterio. Recientemente se descubrió que debajo del cuadrado negro hay otra imagen y una inscripción curiosa. Y eso es muy interesante. Esto sucede muy a menudo en la pintura, y a los expertos en arte les gusta crear misterios sobre el mensaje secreto del artista. Pero en la mayoría de los casos, la explicación es simple. El lienzo cuesta dinero y los artistas no desechaban las pinturas fallidas, sino que pintaban otras directamente encima. Sin embargo, en nuestro caso, me parece que Malevich lo hizo intencionalmente. La primera capa bajo el cuadrado es una abstracción de colores que, conociendo la obsesión de Malevich, podemos suponer que es un tercer nivel de protección. Y de nuevo, un mensaje grandilocuente. Es como si él destruyera el arte colorido cubriéndolo con su cuadrado. ¿Y qué dice la inscripción? Es muy inapropiada en estos días, pero por precisión histórica la citaré sin censura. Dice, la batalla de los negros en una cueva oscura. Parecerá una tontería, pero no lo es. El hecho es que el cuadrado de Malevich no fue el primer ni siquiera el segundo cuadrado en la historia del arte, y Malevich, por supuesto, lo sabía. En 1607, 300 años antes del cuadrado, el pensador inglés Roberto Flatt representó el vacío del mundo antes de su creación y llamó a su pintura la Gran Oscuridad. En 1843, el francés Bertal creó la pintura Bajo el manto de la noche y en 1893, solo 20 años antes de Malevich. El excéntrico francés Alphonse Allais creó su propio cuadro negro. Adivinen cómo se llamaba, La batalla de los negros en una cueva en plena noche. Todos pintaban un cuadro negro, pero todos intentaban darle un nombre que se relacionara con algo de la vida real. A ninguno de ellos se le ocurrió llamar al cuadrado negro simplemente cuadro negro. Y nosotros vemos una cuarta capa de protección. De esta manera, Malevich proclamaba la supremacía del cuadrado negro no solo sobre todo el arte, sino también sobre todos los demás cuadrados negros creados antes que él. Por cierto, cuando hace algunos años los expertos en arte descubrieron esta inscripción, se dieron cuenta de que durante 100 años habían estado exhibiendo la pintura al revés. ¿Por qué Malevich creó varios cuadrados negros? Los expertos en arte te dirán que él intentaba replantearse a sí mismo, pero ¿qué se puede replantear en un cuadrado negro? Es mucho más probable que Malevich, al no crear nada más valioso, simplemente intentara reproducir su mejor obra, tratando de dejar la huella más significativa posible en el arte. Eso sucede frecuentemente con los autores de una sola obra. Existen actores de un solo papel, cantantes de una sola canción y pintores de un solo cuadro, como Munch con El Grito. Y sobre él, sin duda, les contaré una historia muy interesante en uno de los próximos videos. ¿Y qué pasa con la última y más interesante conserva? ¿Por qué Malevich fechó el cuadro negro 2 años antes de crearlo? Estoy seguro de que ahora ustedes mismos podrán responder fácilmente a esta pregunta. Escriban sus suposiciones en los comentarios y yo les responderé ahí y en el próximo video. Bueno, ahora estoy seguro de que podrán dejar callado a cualquier experto en arte que empiece a hablarles sobre la negrura del cosmos que emana del cuadro negro. Porque como ahora entendemos, el cuadro negro es simplemente un cuadro negro. Una obra genial que incluso un niño podría dibujar. Suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios. Y en el siguiente video les contaré sobre esa famosa pintura de Manet, Impresión, que causó una revolución en el mundo del arte. Esa también es una historia muy interesante.